Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Maestra Marta, a la hora que usted nos indique, podemos iniciar. Ya está nuestra ponente, la maestra Tania. Sí, ¿verdad, Tania? ¿Ya estás por ahí? Sí, ya te Sí, vi. ya estoy aquí. Ah, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenos Muchísimas días. gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, también aquí, mira, ya esperando a que nuestros participantes se conecten, ellas y ellos, ¿verdad, maestra Juárez? Así es, estamos a la expectativa de que se sumen más integrantes del grupo, pero son 15 y habemos algunas personas, entonces pues podríamos ir dando comienzo. Como usted nos indique, maestra Marta. Sí, habemos ya un poco más de 20 personas, Sí, entonces pues podríamos comenzar si están de acuerdo. muy bien, pues adelante, usted tiene la palabra, maestra Juárez. Muchas gracias, pues buenos días al equipo del INEGI, maestro José Antonio Maldonado, maestra Tania Elena García Pareja, que va a ser nuestra ponente de la sesión de hoy. Es la sexta sesión de la jornada de viernes de estadísticas de género con el INEGI en el Congreso de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, pues vamos a tener la sesión sobre datos y censos estadísticos del INEGI desde la perspectiva de género. Entonces, para esta sesión nos acompaña la maestra Tania Elena García Pareja, quien es maestra en demografía social, especialista en el género en la economía y licenciada en economía por la UNAM. Tiene experiencia en diferentes áreas del INEGI y como consultora independiente en el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la República, el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE. Es coautora del libro Trabajo Doméstico y de Cuidados, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM, del año 2017, publicado por el Centro de Investigación y Estudios sobre Género de la UNAM. Actualmente es subdirectora de Análisis de Información Gubernamental en el área de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia de INEGI, donde realiza investigaciones sobre estos temas, sobre corrupción, seguridad pública y victimización, entre las que se encuentran las publicaciones, estadísticas sobre transparencia y acceso a la información en México y panorama estadístico en México del ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas del INEGI 2020. Además, es profesora y actual coordinadora de la especialidad del género en economía del posgrado de economía de la UNAM y coordina la publicación de estadísticas con perspectiva de género en Twitter e Instagram de Feminisdata. Pues estamos en muy buenas manos para esta exposición y agradezco de nuevo al equipo del INEGI, maestro Juan Antonio Maldonado, la oportunidad de compartir esta información. Adelante, maestra. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues voy a compartir la presentación. Pues yo les voy a hablar sobre todo de los censos y encuestas de gobierno desde una perspectiva de género. No son todos los censos y encuestas del INEGI, sino nos centraremos en las que el tema es gobierno, seguridad pública y justicia. Bueno, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Es de qué miden en general estos censos y estas encuestas de gobierno, el análisis de la información de estos censos y encuestas de gobierno, pero desde una perspectiva de género. Nos centraremos también en los delitos que se miden en los censos y encuestas de gobierno y finalmente, pues, cómo se consulta esta información. Pues entrando a qué miden los censos y encuestas de gobierno, primero pues tenemos las encuestas nacionales de gobierno, cuyo objetivo es recolectar, generar y difundir información estadística de hogares, unidades económicas y unidades administrativas. Esto es importante sobre los temas de gobierno, derechos humanos, rendición de cuenta, corrupción, crimen, seguridad pública, violencia, justicia, sistema penitenciario y drogas y pues todo lo relacionados, ¿no?
para contribuir al quehacer gubernamental dentro de este proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional con información especializada de calidad oportuna y homogénea. ¿Qué encuestas tenemos? Tenemos, pues como aquí lo dice, sobre todo 2 tipos de hogares y en unidades económicas, pero también vamos a ver en unidades administrativas. Las encuestas en hogares de gobierno, pues son la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENSIG, que pues se centra sobre todo en medir la experiencia de las personas al hacer trámites, al tener algún contacto con la autoridad. Y esta encuesta pues también mide la corrupción en México, ¿no? Esos actos que tenemos pues sobre todo al tener contacto con autoridades, en esta encuesta vamos a tener esa estimación de cuál es el nivel de corrupción y lo vamos a ver más adelante. Tenemos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, que justo mide la victimización real que tenemos, ¿no? Existe un registro de los delitos que llevan las autoridades, pero son solo esos registros denunciados. Sobre todo delitos menores, pues no se denuncian. Por ejemplo, si nos roban o un celular en el metro, si tenemos alguna extorsión pequeña o un intento de extorsión, pues no lo denunciamos. Lo que sí hace esta encuesta es justo medir todos esos delitos, que casi es el 90% de los delitos que ocurren, que no se denuncian. Y entre otras cosas, pues también la percepción de seguridad, la percepción que tenemos sobre la actuación de nuestras autoridades de seguridad pública y también todos esos detalles que abarca pues justo el contexto en que ocurren estas victimizaciones, pero más adelante nos centraremos en ella. Una encuesta muy similar a esta del ENVIPE es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que es una encuesta trimestral que también mide esta percepción de seguridad y en algunos delitos la ocurrencia de delitos, pero es menos exhaustiva que el ENVIPE. Sobre todo da pues un seguimiento oportuno, como les digo, es trimestral, entonces da un seguimiento oportuno de el contexto de seguridad a través de la percepción de seguridad pública. Está también la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Esta es una encuesta pues pionera que se ha tomado de modelo para medir la violencia de las mujeres. Aunque habla de las relaciones en los hogares, fundamentalmente se centra en mujeres, son entrevistadas mujeres y su objetivo es medir la violencia hacia las mujeres y por ello es un modelo a seguir en Latinoamérica. Más adelante también les hablaré de ella. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una encuesta especial que justo es para conocer estas experiencias que tenemos la población y el conocimiento que tenemos para ejercer este derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. También tenemos una encuesta que fue un solo levantamiento, la encuesta de cohesión social para prevención de la violencia y la delincuencia, que esta estaba dirigida a jóvenes y adolescentes, justo para conocer todo este contexto en el que pues, se pueden generar condiciones de violencia desde la juventud y la adolescencia. Y la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que este es un ejercicio que se levantó con el Instituto Nacional Electoral, justo para conocer todas estas prácticas que la ciudadanía tenemos sobre nuestra participación en la sociedad, nuestra participación y conocimiento también sobre la cultura cívica y ejercer nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanas y ciudadanos. Esto es como pues las series que tenemos de estas encuestas. Como les digo, la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública, la ENVIPE, creo que ahí pueden ver mi cursor para darle que la vayan siguiendo. Se centra en la población de 18 años y más. Es una encuesta anual, entonces podemos darle seguimiento oportuno de cada año, del número de delitos que ocurren cada año y también a nivel estatal. La encuesta de seguridad pública urbana, como su nombre lo dice, pues es una encuesta nacional, tiene representatividad para ciertas ciudades, entre esas la Ciudad de México, y pues está a nivel nacional urbano, no capta zonas rurales, que es donde más se da pues los delitos, se enfoca en la población de 18 años y más, y es una población pues trimestral, ¿no? Está cada trimestre de todos los años. La encuesta de calidad e impacto gubernamental en sí, que también es una encuesta que se dirige a la población de 18 años y más,
También tiene una cobertura urbana y esta encuesta es bienal, cada 2 años se tiene este levantamiento, entonces la última encuesta se tuvo el año pasado y esperamos que en el 2023 también se publique. La encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares se dirige a mujeres de 15 años y más y tiene una cobertura urbano y rural, pero también a nivel estatal. Esta es una encuesta quinquenal y el último levantamiento fue el año pasado y está próxima a publicarse. De hecho, se publica el 30, la siguiente semana, el martes 30 de agosto, para que estén muy pendientes en las redes del INEGI para la presentación de los resultados de esta encuesta del ENDIRE. Tenemos la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia, que como les comentaba fue un solo levantamiento dirigido a la población joven de 12 a 29 años de edad y se hizo en 2014. La encuesta de acceso a la información pública y protección de datos personales es una encuesta que se ha hecho en 2 ocasiones, en 2016 y 2019, que es una encuesta pues con un levantamiento irregular. Y tenemos la encuesta de cultura cívica que se hizo en 2020 y los resultados ya los pueden consultar. Tenemos las encuestas en empresas, que es la encuesta nacional de victimización de empresas. Esta es una muy similar al ENVIPE, que capta la otra parte de la victimización igual, que es aquellos actos que no se denuncian, pero está dirigida justo a las empresas, ¿no? Todos esos robos de diferentes tipos que tienen las empresas, que afectan a las empresas, que afectan a los dueños de empresas, aquí se capta, ¿no? Y tiene el mismo objetivo del ENVIPE, pero enfocado a las empresas. Y tenemos la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, que es la ENCRIGE. Esta encuesta es su similar, es la ENSIG, que de nuevo es captar las experiencias y contactos que tienen las empresas frente a las autoridades de muchos tipos, de seguridad pública, administrativas, al realizar trámites las empresas. Y por esos contactos es que también se puede medir la corrupción enfocada en empresas, ¿no? Esos actos de corrupción de los que son víctimas las empresas. Y tenemos otras encuestas que particularmente pues se dirigen a captar información de personas en unidades administrativas, como es la encuesta nacional de estándares y capacidad profesional policial, la NCAP, que justo capta todas estas condiciones laborales y del quehacer que hacen las policías en México. También tenemos la encuesta nacional de población privada de la libertad, que justo se encuestó a la población que está en los centros penitenciarios del país y ahí se les pregunta sobre su experiencia en el proceso penal y su estancia en los centros penitenciarios. Y una similar a esta del EMPOL es la ENASHUP, que está justo dirigida a a los adolescentes que se encuentran en el sistema de justicia penal, sobre todo en los centros de internamientos para adolescentes, para medir esa experiencia durante el proceso de justicia penal y también durante su estancia en los centros de internamiento. ¿Cuál es la temporalidad de estas encuestas? Bueno, tenemos la ENVE, que es esta de victimización de empresas, que se capta de forma bienal. Y bueno, el último levantamiento será este año para publicar los resultados el siguiente año. La ENCRIGE, que es la encuesta que les comentaba que mide la corrupción, se levantó, esta flechita debe ir arriba, se levantó en 2021 y en 2016. La EMPOL, que tiene un levantamiento en 2016, la de población privada de la libertad, la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, que se dirige justo a esos adolescentes en conflicto con la ley, pues se levantó un año después del EMPOL para tener todo el sistema penitenciario del país, pues en un, digamos, completo, ¿no? Conocer ese panorama, se levantó en 2017, y la de estándares y capacitación profesional policial se levantó en 2017 y pues los datos están en el sitio del INEGI. Comenzando con los siguiendo con los censos nacionales de gobierno, que es otro de los proyectos sobre estos temas, lo que se encarga de hacer estos censos nacionales de gobierno es recolectar y generar y difundir información, estadísticas enfocada en las instituciones públicas del Estado mexicano,
y aquí puedo agregar de los 3 niveles de gobierno, o sea, federal, estatal y municipal. Entonces, levanto información en estos temas de gobierno, seguridad pública, justicia y sistema penitenciario, pero también transparencia y derechos humanos, con el fin, que es el mismo que las encuestas, de apoyar a este quehacer gubernamental con información de calidad oportuna y homogénea. ¿Qué miden los censos nacionales de gobierno? Bueno, los temas son gobierno, que es, digamos, la administración pública como tal, la seguridad pública, que es esta función de seguridad pública de los policías, sobre todo, el sistema penitenciario, que están a cargo, pues, de las unidades estatales y federales principalmente, el poder legislativo, y aquí es estatal, sobre todo, procuración de justicia, impartición de justicia, derechos humanos y transparencia. Estos son los temas, los grandes temas que abarcan los censos, pero también tenemos dentro de estos grandes temas, se pregunta por la estructura organizacional de las diferentes instituciones que se encargan de estos temas, los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuentan estas instituciones, el cómo ejercen las funciones específicas que tienen conferidas, y también tenemos diferentes pues, temas transversales, como es este de control interno y anticorrupción, el de transparencia también, porque todas las instituciones públicas están obligadas a tener ciertas información de transparencia, pero sobre todo de recibir solicitudes de transparencia. El marco regulatorio que regula estas instituciones, planeación y evaluación, que es otro de los temas, y también pues sobre otras capacidades que están dentro, que se puede saber de manera transversal. ¿Qué miden en estos temas? Pues como les decía, cada uno va a cambiar. Aquí tenemos las dos grandes divisiones. Uno es la gestión, que sobre todo pues son temas transversales. Aquí tenemos cómo se organizan, con qué recursos humanos cuentan, con qué recursos presupuestales cuentan, con qué recursos materiales cuentan, qué lo regula, que es todo esto de la estructura regulatoria. Y también tenemos la información de desempeño que ya se centra pues en esas funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en seguridad pública, pues nos detenemos en infracciones, en delitos, ¿no? Que registra la policía, en intervenciones de la policía, dependiendo de cuáles sean sus responsabilidades y también del nivel de gobierno, porque recuerden que estos son para federal, estatal y municipal. Por ejemplo, en procuración de justicia, pues tenemos las carpetas de investigación y lo que en ellas se registran, ¿no? Presuntos responsables, víctimas, los hechos delictivos, las investigaciones también, sobre todo en el sistema de adolescentes, para tener todo este panorama. En el sistema penitenciario tenemos información sobre la población reclusa, sobre adolescentes internados, sobre la capacidad de los centros penitenciarios, ¿no? Para toda esta población. En la impartición de justicia, pues tenemos los expedientes o asuntos, sentencias, también delitos que vienen de acá. Entonces se puede traer como todo este proceso de justicia, ¿no? También tenemos pues transparencia, que ya son otros temas, ¿no? ¿Cuál es la materia propia de la transparencia? Pues los recursos de revisión, tanto de protección de datos personales como acceso a la información, las medidas de apremio y sanciones, las obligaciones de los sujetos obligados, las solicitudes de acceso a la información, pero también las solicitudes para la protección de datos personales. Y en derechos humanos también temas propios de derechos humanos, las solicitudes de quejas, los expedientes de quejas, también las personas que pusieron estas quejas por el reclamo de sus derechos, las medidas de protección para estas personas, ¿no? Y cómo se protegen los derechos humanos, entre otros. Esto es como un ejemplo de estos temas que abordan. En la serie de tiempo de los censos, ¿cuál es la periodicidad de estos censos? Pues la mayoría son de forma anual, como los pueden ver. De hecho, teníamos un solo censo en nivel estatal que abarcaba los temas de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, y a partir del año pasado se dividió en 3 censos, ¿no? Por toda esta información que recaba, pues ya era muy especializada, entonces era mejor dividirla en 3 censos. De hecho, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Estatal 2022 ya lo pueden consultar, al igual que el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal, ya están publicados el 2022.
pero aquí están los otros, el de procuración e impartición de justicia, tanto estatal como federal, también son de forma anual. Entonces, también está toda la serie de tiempo. El de transparencia, acceso a la información pública, solo falta un año, que es el de 2017, pero se recaba también, aunque se recabó en 2019, recaba información de 2018. Entonces, también tenemos información anual. Este año no va a haber levantamiento porque se están haciendo ajustes a este censo de transparencia, pero esperamos recuperar con estos ajustes, también indagar no solamente sobre el año 2021, sino también sobre el año 2022, cuando se levante en 2023. ¿Por qué? Porque estos son los levantamientos. De hecho, o sea, se levanta en 2011 el primero, pero la información que recaban es de un año anterior, para que toda, pues, la información esté completa y acabada del año. Entonces, casi siempre todos estos proyectos tienen que ver el periodo al que se refiere, que es un año anterior. Entonces, por ejemplo, este lo levantamos en 2021 y todos contienen información mayoritariamente del 2020. Son muy pocas las variables que pues se preguntan en tiempo presente. Y hay uno que es el de gobiernos municipales y alcaldías, que ahí pues recaban información sobre sobre todo la estructura de gobierno de los municipios y alcaldías, qué tareas están realizando, cuáles no, cómo las están realizando también. Es un censo enorme, entonces por eso se recaba cada 2 años de forma bienal. Hemos hecho también unas publicaciones, de hecho la última sobre estos resultados del censo municipal y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, lo publicamos ayer. Van a ser 3 volúmenes, hemos publicado el volumen 1 y el volumen 2, que hace pues una reseña de todos estos resultados de los censos. El volumen 1 se enfoca sobre todo en la estructura de los gobiernos municipales, la normatividad que tienen, los reglamentos que tienen, qué materias están regulando estos gobiernos municipales y demarcaciones territoriales. Y el volumen 2, que se publicó el día de ayer, ya abarca funciones específicas como cuántos panteones tienen, cuál es la capacidad de esos panteones, el acceso, bueno, los servicios de agua, los servicios de iluminación, de mercados, de centrales de abastos, de jardines y parques, en fin, recolección de basura, todos estos servicios básicos. Y el volumen 3 que estamos haciendo, que se va a publicar pues espero el siguiente, en octubre, yo esperaría que se publicara, ya va a abarcar otras funciones como seguridad pública, justicia civil, transparencia, archivos y anticorrupción. Entonces, pues los invito también a que lo consulten en la sección de publicaciones. Si quieren, más adelante les digo cómo consultarlos. Y bueno, estos son todos los censos que abarcan pues una infinidad de temas. Pero ¿cómo analizamos toda esta información? Porque es un mundo de información, entonces ustedes tienen que tener muy claro qué información vamos a tener y cómo la vamos a analizar con esta perspectiva de género, ¿no? Yo les puedo resumir que pues, una son las temáticas que afectan principalmente a las mujeres y en las cuales puede haber estas diferencias, ¿no? Hay que recordar que nuestra sociedad está construida bajo estos prejuicios que dividen a las mujeres y hombres y que les dan ciertos roles, que les dan pues justo, ¿no? Asignan ciertos roles desde nuestra educación que quisiéramos eliminar, ¿no? Pero pues todavía seguimos y eso da pie a desigualdades. Entonces, casi en todos los temas, pues la perspectiva de género tiene que analizarse justo por sexo para ver todas estas diferencias, ¿no? En el caso de estos temas de gobierno, seguridad pública y justicia, pues algunas temáticas que se pueden analizar, por ejemplo, es la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Hay indicadores, sobre todo indicadores ODS, que miden cuántas son las mujeres que están, por ejemplo, como diputadas, senadoras, como titulares de las administraciones públicas, que están en puestos directivos de las administraciones públicas. Pero también en las temáticas, por ejemplo, hemos encontrado que hay un menor número de mujeres policías, ¿no? Cuando
necesitaríamos quizás mujeres especializadas, policías, para atender casos de violencia contra las mujeres. Entonces, la participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero también en el ejercicio del gobierno, pues es muy importante para llevar sus temas, ¿no? También en la satisfacción y confianza con los servicios públicos es muy diferente si analizamos la confianza de las mujeres, la percepción de las mujeres sobre los servicios públicos a la de los hombres. Otra es la percepción de la seguridad y la victimización de delitos, que son hechos diferentes. La percepción de la seguridad, por ejemplo, las mujeres, es un mayor número de mujeres las que se sienten inseguras. Sin embargo, ellas no son el mayor número de víctimas de delitos en general, ¿no? Ahorita vamos a ver que también, aunque no son el mayor número de víctimas, pues sí son víctimas específicas de ciertos delitos. También en las consecuencias y daños de estos delitos, ¿no? Por ser hechos diferentes a los que son víctimas las mujeres, pues tienen consecuencias y daños muy diferentes a los que tienen los hombres. El acceso a la justicia y el sistema penitenciario también hay diferencias entre hombres y mujeres y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, demás problemáticas específicas que puedan afectar a hombres y mujeres de forma diferenciada, que casi siempre en todos los temas se encuentran esas diferencias. Y la otra es, también tenemos que tener en cuenta todas estas desagregaciones que es necesarias para pues ver justo estas diferencias. No solamente el sexo, sino también tenemos otras variables que se intersectan para crear estas diferencias, ¿no? Y que hacen más vulnerables a ciertos grupos de mujeres, pero también de hombres. En variables indispensables generales que deberíamos de tener son sexo, edad y grupos de interés, que en nuestro país pues son la población indígena. No es lo mismo ser una mujer de la ciudad que no sea indígena a ser una mujer indígena en la ciudad. Entonces, esa es una condición, incluso entre los hombres, ¿no? La condición de ser indígena pues crea mucha discriminación hacia los hombres y les da más vulnerabilidad, incluso que ciertas mujeres que están en otro grupo social. La condición de discapacidad pasa lo mismo, es otro factor transversal que afecta y que crea estas desigualdades. La orientación e identidad sexual, pero podemos encontrar otras que al cruzarlas con la edad, con el sexo, pues dan justo mayores vulnerabilidades. Esas serían como las básicas que deberíamos de tener y considerar también en nuestros análisis de los datos. La participación en la toma de decisiones, pues podemos considerar justo estas tres: sexo, edad y grupo de interés, pero también los niveles de puesto que están ocupando, ¿no? Como les comentaba, quiénes dirigen las instituciones, quiénes están en puestos directivos, quiénes están en puestos administrativos, también ahí vemos estas diferencias. De las víctimas, pues son sexo, edad y grupo de interés, pero también esto de las víctimas, pues está muy relacionado con las agresiones, ¿no? En el caso de los delitos, el tipo de delitos, como les decía, son muy diferentes y las consecuencias, ¿no? Eso también sería importante considerar en nuestras desagregaciones. La información sobre los victimarios también debería de estar desagregada por sexo, edad y parentesco del victimario con las víctimas, ¿no? Y aquí también más adelante vamos a ver esas diferencias entre los victimarios. Y pues finalmente desagregaciones geográficas, como puede ser de entidad, municipio, localidad y AGEP, ¿no? O sea, mientras más información desagregada tengamos, pues más vamos a conocer este contexto de zonas particulares, ¿no? Porque sobre todo en México, pues tenemos toda esta diversidad geográfica donde vamos a encontrar contextos muy diferentes en la Ciudad de México que en Chihuahua, que en Chiapas, que en Yucatán, ¿no? Algunas desagregaciones específicas, sobre todo para el problema de violencia contra las mujeres y los feminicidios que recomiendan a nivel internacional y que son necesarias, son sobre la víctima, que eran algunas de las que ya hemos visto, su edad, su sexo, su grupo de interés, sobre la agresión, que también ya las comentamos, el tipo de agresión, sus consecuencias, sobre el victimario, sexo, edad, relación con la víctima, incluso se llega a indagar por su profesión, ¿no?
sobre el contexto en el que se dio esta victimización y este feminicidio y sobre el proceso que ha llevado el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Y bueno, estos son los instrumentos internacionales y nacionales que hacen estas recomendaciones de las desagregaciones necesarias para analizar estos problemas específicos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Ahora, pues nos centramos en unos ejemplos de cómo analizar, ¿no? Ya les puse la parte teórica, ahora les voy a comentar sobre esta parte práctica de los datos, ¿no? En esto que hablábamos de la participación de las mujeres en los puestos de tomas de decisión, pues tenemos justo la participación como servidores públicos, servidoras públicas y como titulares de las administraciones públicas municipales. Me voy a centrar justo en lo municipal. Pues porque creo que es el nivel de gobierno que ahora interesa. Eh, vemos cómo entre los titulares, pues todavía está abajo de ese 20, de ese 50% que nosotros desearíamos para que fuera una participación igualitaria o equitativa entre las mujeres y entre los hombres, ¿no? En 2020, pues llegamos a 31% de los titulares y el personal también lo tenemos por abajo todavía de ese 30%. En la Ciudad de México en específico, pues les tengo buenas noticias. En el censo 2021, pues reportaron que 68% de los titulares de estas instituciones de la Ciudad de México eran mujeres en 2020 y del personal eran hombres y 32% eran mujeres, pero del personal, aquí están las buenas noticias, pues se llega a un 40%. Ya 40% digamos que ya está alcanzando esa participación paritaria entre hombres y mujeres. Otra forma de ver esta desigualdad en la participación en el gobierno, pues es a través de los ingresos. Aquí vemos que no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres en la participación de los ingresos, sobre todo en la Ciudad de México, porque aquí ven el nivel de hombres que alcanzan de 10,000 a 20,000 pesos a nivel nacional, en todos los municipios, porque de nuevo sigue siendo el nivel municipal, pues es un tanto mayor que el de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ese 29%, es muy similar al 28% de estas mujeres que están en este rango de edad. Sobre todo en el rango más bajo es una mayor proporción de mujeres y aquí las brechas son un poco menores en la Ciudad de México, aunque siguen existiendo en el rango más alto de este ingreso, que es más de 20,000 pesos. Ahora, otro tema de gobierno es este de la corrupción que yo les comentaba que mide esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG. Maestra Tania apagó su micrófono por alguna razón. Gracias, perdón. Sí. Bueno, aquí estamos viendo la corrupción. Aquí vemos, esto es los y las que han escuchado los actos de corrupción. En si existen esos actos de corrupción. Esta es la percepción de existencia en esos trámites, ¿no? Vemos que va disminuyendo esta proporción. Si conocen a alguien que le haya referido que fue víctima de corrupción, pues aquí está esta percepción. Las mujeres en los tres perciben menos corrupción. Y al final llegamos ya a la victimización por estos actos de corrupción, donde existe esta brecha que es aún más grande, en donde los hombres son más víctimas de estos actos de corrupción. Una explicación para ello es que los hombres realizan más trámites. Esto se puede ver en la encuesta nacional de uso del tiempo, donde los hombres dedican más tiempo a realizar estos trámites. Entonces, al estar en más contacto con estas autoridades, pues tienen una mayor pues, riesgo de ser víctimas de estos corrupción. Entonces, las mujeres, como no acuden, no son las responsables, socialmente responsables de hacer estos trámites, pues tienen una menor victimización en
en esta corrupción, ¿no? Y bueno, esa es una hipótesis, pero puede haber algunas otras. Quizá la personalidad de las mujeres no se dé para estos actos de corrupción, etcétera, ¿no? Pero vemos que hay una diferencia importante en esta tasa de prevalencia de corrupción. Ahora pasamos al tema de violencia total contra las mujeres. Esta es la encuesta de ¿Alguien abrió un micrófono? Por favor, cerrarlo. Esta es la encuesta de la dinámica de las relaciones de los hogares, que hasta el momento la tenemos hasta 2016, pero la próxima semana ya tendremos los datos de 2021. Y bueno, Perdón, maestra Tania. Sí. Hay un micrófono abierto y hay mucho ruido. No le escuchamos correctamente. Si alguien puede apagar su micrófono, creo que ya. No, sigue. No sé si desde la administración del Microsoft Teams puedan silenciarlo. Sí, estamos checando. No hay micrófonos abiertos, maestra Marta. Lo que pasa es que se abre y se cierra. Ajá. Ah, gracias, lo chequeamos, gracias. Disculpen, es que sí lo pueden aprender. Se sigue escuchando. Tenemos una interferencia. Sí. Pero creo es la interferencia con la profesora Marta, porque el resto no Sí, escuchamos es el correcto, ruido. porque se escucha bien todo, sí. Sí, ok. Gracias. Pues continúo entonces. Esta es la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. Y lamentablemente vemos que en la Ciudad de México, pues los niveles de violencia son mayores. O sea, 79 de cada, me parece, es el porcentaje de mujeres. Tania, es que no se le puede escuchar correctamente. Maestra Marta, creo que es su audio porque escuchamos bien todos, ¿eh? Creo. ¿Alguien más tiene interferencia en su equipo? No, se escucha bien. Se escucha bien. Ok, pues sí, se confirma lo que comenta Martiniano, maestra Marta. Lo que le sugerimos es que cierre y vuelva a entrar para ver si se corrige el detalle técnico. ¿Sí? Ok, salgo y vuelvo a entrar. Sí. Mientras continuamos. Sí. Ok, entonces esta prevalencia vemos que en la Ciudad de México ha sido más alta. Esta es a lo largo de su vida, entonces van entrando mujeres a la muestra que pues sigue aumentando, ¿no? No son diferencias significativas, al menos entre 2006 y 2016, pero sí vemos que es más alta que el nivel nacional. Ahora entramos a un tema que en particular de estos temas que nos enfocamos, ¿no? Como les dije, una forma de analizar los temas de diferencias de género, pues es a partir de las temáticas. Entonces, una temática específica es la de los delitos, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco de cómo se miden estos delitos en censos y encuestas de gobierno para después centrarnos en los datos. Del lado de las encuestas tenemos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE. La ENVIPE sobre todo pues mide las víctimas de delitos en un año y esta victimización pues se enfoca, digamos, conocemos datos relacionados con esta victimización que es de la que parte la ENVIPE, ¿no? ¿Qué conocemos? Pues el número de delitos ocurridos en un año. Esta cifra negra, es decir, todos estos delitos que no se denuncian, que como les comentaba, es mayor al 90% de los delitos que ocurren no se denuncian. Tenemos también características sociodemográficas de las víctimas, que es una de estas desagregaciones que son recomendadas, ¿no? Por todos estos pactos y acuerdos internacionales y nacionales. Pues tenemos justo estas características sociodemográficas donde podemos distinguir la edad, al menos de las personas mayores de 18 años, y el sexo de las víctimas. Características del victimario y su relación con la víctima. Esto es una información limitada porque justo
pues esta información se capta a partir de la información que proporcionan las víctimas. Entonces, pues muchas veces no conocen a las víctimas, ¿no? Incluso en su relación con la víctima, pues podemos encontrar que no lo conocían. También tenemos la percepción de seguridad, que también va cambiando, ¿no? No es lo mismo ser víctima a la percepción que tenemos del lugar donde vivimos y también de los lugares donde realizamos nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, el banco, el cajero, el transporte público son de los lugares que se perciben como más inseguros en México. Pero también estos lugares van cambiando de percepción dependiendo de este desglose geográfico, ¿no? De las diferentes áreas metropolitanas. Hay lugares donde el transporte público es más inseguro o lugares públicos que el cajero. Entonces, pues por eso es importante esta desagregación geográfica. El grado de confianza también que se tiene en las instituciones de seguridad pública y justicia, que esto tiene mucho que ver con el actuar de las autoridades, ¿no? Que tanto confiamos en las autoridades de seguridad pública y justicia. En la percepción sobre el desempeño de estas autoridades también está muy ligado a, pues, lo que percibimos, ¿no? Y esta percepción pues influyen muchas cosas como nuestra vivencia propia, pero también todas estas opiniones que escuchamos alrededor de nosotros por vecinos, por amigos, por la televisión, por los medios de comunicación, las redes sociales ahora. Entonces, esta percepción nos da una idea del contexto, ¿no? Y la repercusión del delito sobre las víctimas. Ahí capta información sobre este tipo de daños que tuvieron, los costos que les implicó esta victimización y también los cambios de rutinas, ¿no? Incluso llegar al desplazamiento, de cambiar de domicilio debido a esta violencia. También tenemos un acercamiento a través del ENVIPE. Y las actitudes y experiencias de la víctima justo con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, porque ahí vemos, bueno, a las que denuncian, a estas víctimas que denuncian, cuál fue esta experiencia con estas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. ¿Qué delitos mide el ENVIPE? Bueno, en México tenemos una inmensidad de delitos. Y en la ENVIPE pues tenemos sobre todo ciertos delitos del fuero común, que son el robo total o parcial de vehículo, robo a casa habitación, robo o asalto en la calle y transporte público, otros robos, daño a la propiedad, lesiones, amenazas, fraude, extorsión, violación sexual, otros delitos sexuales, secuestro o secuestro express, que también esta ha sido una cifra pues muy controvertida, y otros delitos. Estos son los principales delitos que capta la ENVIPE. Pasando a los datos, aquí era esta diferencia que les comentaba en la victimización, ¿no? Tenemos el nivel nacional de victimización, que este es pues del país, y también centrándonos en las regiones de la Ciudad de México, porque esta ENVIPE pues tiene esa cualidad de tener que para la Ciudad de México es posible, por la cantidad de población que se encuesta, pues es posible hacer y conocer estas regiones, ¿no? Aquí esto lo pueden encontrar en tabulados, cómo se componen estas regiones. Y vemos, por ejemplo, que el nivel más alto de victimización lo tiene la región oriente, que es donde se encuentra Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Pero en todos los casos, no importa cuál sea la región de la Ciudad de México, en todos los casos los hombres tienen mayor riesgo de ser víctimas de algún delito. Sin embargo, si bien las mujeres tienen menor riesgo de ser víctimas de algún delito, vemos que es más probable que las mujeres sean víctimas de otros delitos como los delitos sexuales. Aquí no está desagregado. ¿Por qué no está desagregado? Porque la cifra justo de delitos sexuales no es representativa estadísticamente para los hombres, pero sí lo es para las mujeres. Aquí, en otros delitos distintos a todos estos, encontramos hostigamiento y violación sexuales, y aquí vemos cómo se incrementa justo la proporción de víctima de mujeres de estos otros delitos, ¿no? Donde están hostigamiento y violación. Entonces, ahí están las diferencias, como les decía, ya si hacemos un enfoque
podemos decir, bueno, es que las mujeres no son víctimas de estos delitos en general, pero sí son víctimas de delitos muy específicos como el hostigamiento, ¿no? Incluso en otros delitos como amenazas verbales, la victimización es muy, muy similar entre los dos sexos, ¿no? Otra, pues, es la cifra negra, o sea, cuántos delitos se denuncian. Y como vemos que, aunque la denuncia, pues, es más, son altas, ¿no? Como les decía, a nivel nacional, 93% de los hombres y 93.5% de las mujeres no denuncian los actos de los que fueron víctimas. En el 90, aquí en la Ciudad de México la diferencia se incrementa un poco más y sobre todo es que las mujeres son más propensas a no denunciar que los hombres, ¿no? Entonces ahí puede estar pasando algo en la confianza en las autoridades, en la percepción o en el trato que les están dando a las mujeres, ¿no? Entonces, estos son el porcentaje de víctimas que no denunciaron esos delitos. Los delitos sin denunciar, ¿cuáles son esos motivos de por qué no denunciaron? Que era lo que les comentaba. La mayoría pues tienen que ver mucho con, pues son responsabilidad de las autoridades, tienen que ver con ese desempeño de las autoridades, por ejemplo, que consideran que es una pérdida de tiempo, ¿no? Esa es la principal razón. La desconfianza en la autoridad, también la poca importancia que le dan a los delitos son las tres principales razones por las que no denuncian. Y vemos, por ejemplo, aquí en el caso es de las mujeres, no tenían pruebas. Un mayor porcentaje de mujeres declaró que no tenía pruebas, que es incluso mayor a darle importancia al delito del que fue víctima, ¿no? Entonces, aquí vemos que justo es muy diferente esta proporción también por miedo al agresor. Entonces, qué garantía se les va a dar a las mujeres para que puedan denunciar estos delitos justamente en la petición de pruebas, en garantizar seguridad ante el agresor, ¿no? Aquí vemos esas diferencias también de género. Eso es por parte de, desde la percepción de las víctimas, desde la experiencia ciudadana. Pero también tenemos los Censos Nacional de Procuración de Justicia e Impartición de Justicia que justo generan esta información. El primero sobre el desempeño de las instituciones que integran la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de cada entidad federativa y de la Ciudad de México. Y vemos toda esta información específica de sus funciones de, pues justo de procurar justicia de adultos, también de adolescentes y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Justo ellos vemos los delitos que llegan a denunciarse a estas procuradurías o fiscalías de justicia. Y por otra parte tenemos los censos nacionales de impartición de justicia estatal que pues vemos toda esta información del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal de cada entidad federativa y también de los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación, en el caso de los censos federales. Esta información pues ya nos da justo la siguiente fase del proceso de justicia, que es la impartición de justicia, podemos ver hasta el caso de las sentencias. Bueno, esta es la información ya muy específica que tenemos en cada uno de estos censos. Solo voy a mencionar, ¿no? La estructura que ya lo comentamos, temas específicas de procuración de justicia en el caso de adultos, ¿no? De mayores de 18 años, pero también tenemos información sobre la justicia para adolescentes. Tenemos información en las diferentes etapas de esta procuración de justicia, desde que son registradas las carpetas de investigación hasta las etapas de investigación y cómo se resuelven estos casos en esta instancia. Y los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y en el caso de impartición de justicia, de nuevo tenemos la estructura y recursos de la organización y la forma en que se imparte justicia en materia penal para las personas mayores de 18 años, pero también la forma en que se imparte justicia para adolescentes, infractores de la ley. En todas las materias tenemos también, bueno, esto es en el caso penal, pero también tenemos un apartado para las demás materias, como pueden ser la civil, la familiar
con excepción justo de la materia penal que ya se abordan en módulos específicos. Y también tenemos la parte de justicia alternativa o mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cómo se registran tanto en el censo de procuración como de impartición de justicia? Esto es muy importante porque para hacer comparable la información de todos los diferentes códigos que tienen las entidades federativas, pues fue necesario hacer una norma técnica para la clasificación de delitos con fines estadísticos, para que todos tuvieran los mismos criterios de registrar estos delitos, porque en los diferentes códigos penales pues tienen diferentes definiciones. Entonces, esta norma lo que busca hacer es justo que los criterios sean homologados para tener un registro, pues, justo de cada entidad, que se pueda hacer comparable entre cada entidad, incluso a nivel federal, que se pueda tener esa comparación, y también busca que esta comparación o este registro sea comparable a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se basa en esta clasificación internacional de delitos con fines estadísticos que la hizo la ONU y que justo tiene este fin de homologar los registros. Entonces tenemos una norma técnica a nivel nacional que se basa en una norma internacional, y por eso podemos hacer comparables los datos que obtengamos en estos censos, tanto de procuración como de impartición de justicia. Esta norma, pues la tienen que observar todas las unidades del Estado en los 3 niveles de gobierno. Y pues como ya les comenté, bueno, el objetivo también es que no solamente es registrar el número de delitos por cada delito, que es lo que homologa, sino también características de personas involucradas, de los responsables de estos delitos o de las víctimas de estos delitos. ¿Cuáles son los criterios que toma justo para clasificar estos delitos? Pues primero toma la categoría de los delitos como el bien jurídico, características de la ejecución, características geográficas, características de las personas involucradas. También tenemos a nivel variable, o sea, todos estos van a tener estas categorías, pues van a captar información por variable que nos va a decir los delitos, el modo de ejecución, las áreas geográficas y la descripción de las personas involucradas. Además, estas de variable también podemos tener el tipo específico de delito, las especificaciones, denominaciones y especificaciones de los delitos. Todos estos, o sea, es desagregar el delito general para conocer todas las clases de delitos para cada una de estas categorías, para cada una de estas variables. Ahora sí, con esta información de los censos, ¿qué análisis podemos hacer? Estos de nuevo son unos ejemplos. Ustedes pueden analizar más la información porque es muchísima información la que tenemos. Podemos saber los delitos que se denuncian, ¿no? Que están registrados en esas carpetas de averiguación abiertas y averiguaciones previas que tenemos. En el caso del año 2020, las mujeres pues representaron 42.5% de las víctimas que se registran en esas carpetas de investigación abiertas, y los hombres fueron el 55.7%, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo eso de que los hombres tienen más probabilidad de denunciar, que concuerda con lo de los resultados que da el ENVIPE, de que los hombres pues tienen una cifra menor de cifra negra, ¿no? De delitos que no se denuncian. Aquí vemos que efectivamente son más los hombres que denuncian. Se observan diferentes importantes también en los delitos que afectan a las mujeres. De nuevo, aquí son las víctimas. Aquí, pues justo vemos de nuevo las cifras del ENVIPE se comprueban. Son un mayor número de víctimas hombres que de mujeres. Sin embargo, los delitos son diferentes. Aquí vemos en rojo la violencia familiar, sobre todo es el principal delito del cual hay mujeres víctimas, ¿no? Aquí vemos también las amenazas, aquí es un menor porcentaje, y vemos cómo los hombres pues están más bien afectados por robos, ¿no? Otros robos, robo de vehículo, vemos también robo de autopartes, y la violencia familiar pues es un porcentaje mucho menor. Ahora tenemos también la otra parte que son
pues los imputados por estos delitos, ¿no? Aquí vemos también una diferencia inmediata, es que los responsables son principalmente hombres. Al menos en 2020 se registraron más de 1 millón de hombres responsables de estos delitos frente a 236,000 mujeres, ¿no? Vemos la diferencia muy importante. Lo mismo ocurre en el caso de adolescentes. Se registraron 28,000 imputados en estas carpetas, hombres, y 4,900, casi 5,000 mujeres, ¿no? Vemos cómo la diferencia es muy grande, tanto de adultos como adolescentes que fueron imputados por la comisión de estos delitos. Pero no solo eso, sino también los delitos que cometen los hombres y que cometen las mujeres son diferentes. En el caso de las personas adultas, en la tabla anterior vimos cómo las mujeres son víctimas de esta violencia familiar y vemos cómo los hombres son los principales imputados por el delito de violencia familiar, ¿no? De hecho, es el primer delito que pues aparece en esta tabla con la mayor proporción de hombres que pues fueron imputados por delitos de violencia familiar. En cambio, en el caso de las mujeres son lesiones. Y vemos aquí cómo las mujeres son responsables de ese delito de amenazas, al menos una proporción de estas mujeres. Sin embargo, pues en todos los casos, pues son más los hombres de cada uno de estos delitos. Por ejemplo, daño a la propiedad, fueron imputadas 12,000 mujeres frente a 58,000 hombres por estos delitos. Luego pasamos a la población penitenciaria, que también viene de este sistema penitenciario estatal, donde también se registran estos delitos que cometieron esta población penitenciaria, igual con esta norma técnica del registro de los delitos con fines estadísticos. Vemos que si bien las mujeres representan una proporción de la población penitenciaria mucho menor, ¿no? Son solo el 5.6% de la población penitenciaria en el país y el 5.8% de la población penitenciaria en la Ciudad de México. Los hombres pues son el 94%. Si vemos esta diferencia, pues son muy pocas mujeres las que están en este sistema penitenciario. Sin embargo, las mujeres sin sentencia son una mayor proporción. Tenemos en el caso nacional un 51% de las mujeres que están en los centros penitenciarios no tienen una sentencia. En el caso de las mujeres que están en los centros penitenciarios de la Ciudad de México son 41% de mujeres sin sentencia. Me van a decir, bueno, esto es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque pues es un derecho que se le debe de garantizar a estas personas. Las personas no tienen que estar mucho tiempo sin sentencia en un centro penitenciario, y esto también es un indicador ODS, que es el indicador 16.3.2, que habla sobre esta proporción que está en los centros penitenciarios que están sin sentencia. Entonces, de ahí, ¿no? Esa relevancia, y vemos pues esta diferencia frente al 30% de hombres. Esto nos habla de desigualdad en el trato justo de la procuración en la impartición de justicia. Otro indicador importante que también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible es este indicador de la tasa de defunciones por homicidio por cada 100,000 mujeres, que es el indicador 16.1.1, es el primer indicador de este objetivo 16. Y vemos que si bien la tasa de homicidios de hombres sigue en la misma tendencia, incluso la tasa es mayor, la de los hombres, vemos que cuando ha habido estos decrementos de la tasa a nivel nacional, la tasa de hombres es la que marca la tendencia. En cambio, la tasa de mujeres no desciende a la misma velocidad que descienden estos homicidios de hombre. Igual no aumentan a la misma velocidad. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla que si bien sigue esta tendencia de violencia, ¿no? A nivel nacional, también hay otros factores detrás de la ocurrencia de estos homicidios que explican esa desaceleración e incremento diferenciado con esta tasa nacional. Son otros factores los que hacen que ocurren estos tasas de homicidio y por eso se vuelve de interés, aunque sean pues muy bajos, ¿no? Y muchos de estos aquí no lo podemos ver porque justo la clasificación de feminicidios viene
pues de la Procuración de Justicia, de la impartición de justicia, de los códigos penales, y estos datos de defunciones por homicidio se registran a través principalmente de las estadísticas de salud, de estos actas de defunción, cuadernos de defunción, y en pocos casos son de los ministerios públicos, aunque también aquí están registrados, pero son pocos casos, ¿no? Entonces, pues no se puede tener justo a partir del sistema de salud, porque esa es una determinación judicial, pues cuáles son homicidios, ¿no? Pero pues aquí seguramente hay homicidios, hay feminicidios, perdón. Son homicidios que son feminicidios y solo se pueden ver a través del sistema penal. Otra pues diferencia que nos deja ver estas defunciones por homicidios son justo cómo fueron cometidos estos homicidios. Son pocos los que se saben, también los que llegan a saber, por ejemplo, la relación con el victimario, pero sí sabemos cómo fueron perpetrados. Entonces, tenemos que la mayoría de los homicidios, en caso de los hombres, son cometidos por armas de fuego, pero esta proporción desciende para el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay otras causas. Y esto nos indica que no es necesariamente por este contexto de violencia, ¿no? Aquí vemos cómo las mujeres que fueron asesinadas por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, pues alcanzan el 14%. Es decir, una de cada 7 mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sofocación, ¿no? También aumenta los objetos cortantes y en cambio en los hombres, pues los objetos cortantes son en el segundo lugar, bueno, si consideramos los no especificados, sería el tercero, el 10%. Y entre los hombres la sofocación es el 6.3%, ¿no? Entonces aquí vemos que en estas pues causas del homicidio puede haber diferentes factores que estén dando lugar a homicidios diferenciados y a causas diferenciadas entre hombres y mujeres. Y bueno, finalmente, ¿dónde pueden encontrar toda esta información y mucha más información, como ya lo vieron? Pues es en la página del INEGI. Ustedes entran acá y van a encontrar programas de información. Ahí dan clic al ladito de temas y aquí se van al subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, y dependiendo de lo que quieran consultar, pues es donde pueden ver, ¿no? En este caso está marcado encuestas, en regulares, que son estas que tienen una periodicidad definida, pues encuentran la ENDIRE, la ENSU, la ENSIC, la ENVE también ya está, aquí estará, ¿no? Entonces le pueden dar clic y los mandará los resultados. En el caso de censos es lo mismo, le dan clic en programa de información, en el subsistema de información ya eligen censos, y aquí la diferencia es que pues van a encontrar dependiendo del nivel de gobierno, puede ser gobierno estatal y aquí les van a salir todos los censos, y también del poder ejecutivo, del judicial o del legislativo, y los órganos autónomos de transparencia y derechos humanos, o puede ser del nivel federal, también les va a aparecer el ejecutivo, el judicial y los órganos autónomos. Y el gobierno municipal, que ahorita pues solamente hay un censo de municipios que abarca todas estas temáticas: seguridad pública, justicia civil, el gobierno, ahí pueden encontrar los servicios públicos en un solo censo. Entonces, dependiendo del nivel de gobierno que ustedes quieran consultar, pues le van a dar clic aquí en los censos. ¿Y qué información pueden consultar? Bueno, o cómo pueden tener ya esa información, ¿no? En este caso, aquí estamos en la ENVIPE, entonces ustedes en todas las encuestas y censos lo que van a encontrar son tabulados predefinidos. Estos tabulados son archivo Excel con los principales variables y resultados de esta información. Para las encuestas también se tienen estos errores estándar, los coeficientes de variación y los intervalos de confianza. Entonces, aquí le dan aquí está la documentación, que ahí pueden ver toda la metodología, todos también los cuestionarios. Eso es importante porque van a saber qué información, cómo les preguntamos a las personas, cómo les preguntamos a las instituciones toda esta información, y
todo este mundo de información que no está en los tabulados, ¿no? Entonces, también en el de documentación es importante. En tabulados, pues están los datos. Entonces, aquí en tabulados predefinidos encuentran esto que les menciono, que son los principales resultados. También tenemos los microdatos, que ahí ya van a encontrar ahora sí toda esa información que nos contestaron las instituciones, las personas, las empresas. En microdatos ya pueden descargar los archivos en formato DBF y los pueden procesar, pues sobre todo pues en R, en Stata, en estos procesadores de pues datos que pues soportan más información que Excel, ¿no? También tenemos los datos abiertos y en algunos casos pueden recurrir a, bueno, no en algunos casos, en todos los casos, si tienen alguna duda que no saben cómo procesar los microdatos, necesitan datos específicos, pues también pueden acercarse al laboratorio de microdatos y procesamiento remotos y solicitar también los servicios para que les procesen ciertos variables. Y bueno, antes también en el caso de los censos se encontraba esta consulta interactiva de datos. También en homicidios, ustedes pueden, que homicidios está en el subsistema de información demográfica y social, registros administrativos, estadísticas de funciones. Ahí pueden encontrarlos en mortalidad y ellos sí tienen esta consulta interactiva donde pueden seleccionar todas estas características, por ejemplo, las causas de la defunción, la entidad y municipio de registro, la entidad y municipio de ocurrencia, el año de ocurrencia, el año de registro, también el parentesco de los presuntos responsables, que son muy poquitos, con la víctima, entre otros datos que pueden consultar. Y bueno, por mi parte sería todo y pues creo que damos pie a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por la información, maestra. Gracias, sí. Cualquier duda, yo sé que es muchísima información, pero cualquier duda, pues adelante, estamos abiertos. No se ven manos levantadas. No sé si alguna persona quiera abrir su micrófono y una pregunta. Bueno, sí están ahí. Sí nos escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Sí, sí se Ok, escucha. bueno, previo, antes de agradecer a la maestra Tania, sí, la verdad es que sí sería importante, si no tienen preguntas, pues algún comentario, ¿no? ¿Cómo ven toda la información que hay? ¿Será de utilidad? ¿Qué impresión deja la información que nos acaba de compartir la maestra Tania? Después de sus comentarios el que sea, no importa, se trata de interactuar, de saber que estamos aquí vivos, nos dejó tan impresionados e impactados la maestra Tania con tanta información, pero créanme, hizo una estructura general de toda la información que hay, de cómo la podemos consultar, pero a la vez muy integral que nos da pues elementos de cómo ir entendiendo la información, cómo la podemos ir leyendo, cómo la podemos ir buscando y ya cada usuario, cada usuaria pues determinará el rumbo, ¿no? Que le quiera dar a los datos que puedan consultar. Después de sus comentarios, opiniones, impresiones,
mi compañera Mari Portado va a ingresar a la cita y vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de cómo descargar un tabulado, de acuerdo, si ustedes gustan pedir algún dato de acuerdo a lo que nos acaba de mostrar la maestra Tania, Mari Portado, quien está aquí en pantalla, nos ayudará a navegar en el sitio, pues justamente para interactuar con el sitio y llegar al dato donde está. Entonces, pues ayúdenos, por favor. ¿Quién se anima a comentar o a preguntar? ¿Quién dice yo? Nadie. Yo quiero comentar algo, maestro Sí, Maldonado, sí, dígame. en lo que se animan el resto de participantes. Sí, Bueno, pues en efecto, la información que nos ha dado la maestra Tania, pues es muy importante y es casi que infinita, ¿no? Aunque es finita, pero parece infinita porque se reproduce y hay un montonazo de información que se puede aprovechar. Pero yo quería resaltar sobre el tema que nos presentó de manera muy breve pero contundente sobre el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, porque, digamos, sabemos que esta es una agenda internacional de la Agenda de Desarrollo Sostenible que está siendo, pues, muy referenciada en los trabajos legislativos que realizan los congresos, en particular el Congreso de la Ciudad de México. Incluso existe una comisión sobre seguimiento a la Agenda 2030 y, pues, es muy importante recordar que los objetivos de desarrollo sostenible tienen diferentes niveles de indicadores mundiales, internacionales, nacionales, locales, y cómo este ejemplo del ODS 16 sobre acceso a la justicia, pues México en particular tiene estos indicadores para medir el avance de los objetivos de desarrollo sostenible y pues es muy útil tener esta información vinculada con los objetivos. Entonces, bueno, pensar de qué manera tenemos que ubicar otros indicadores de otros objetivos, ¿no? Y cómo los objetivos de desarrollo sostenible tienen la transversalidad de género en cada uno de ellos, no solamente el objetivo 5 relativo específicamente a la igualdad de género, sino a lo largo de los 16 objetivos puede haber o hay indicadores que muestran las diferencias de género para, en este caso, el acceso a la justicia y cómo podría buscarse información de esos otros indicadores de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No, aquí mi compañera Marisela Portado ya ingresó al sitio INEGI en el apartado inferior de la página principal del INEGI. Hay una liga que está muy chiquita y están los objetivos de desarrollo sostenible y justamente ahí está pues la meta 16.3, la que señalaba la maestra Tania, ¿no? Aprovechando que está esta pantalla, quiero comentarles que el INEGI es responsable de dar seguimiento a el sistema de los objetivos de desarrollo sostenible, de tal forma que los indicadores que se van generando se tienen que reportar en este sistema y en coordinación con Presidencia y otras instituciones. Bueno, cada objetivo de desarrollo sostenible depende de alguna institución y el INEGI lo que hace es montarlo en el sistema, publicarlo y se le va dando seguimiento a través de este sistema con la finalidad de hacer público el dato y mostrar el avance, ¿no? Entonces, pues ahí está este ejercicio, la interacción con el sitio para que ustedes puedan, puedes decirles cómo llegaste ahí, Mari. Ahí ustedes pueden ver en la parte de arriba cómo una vez que ingresa al sitio principal del INEGI. Adelante, Mari, ¿puedes decirles cómo llegaste ahí? Sí, claro. Buenos días a todos. Entramos a la página de INEGI, a la página principal, www.inegi.org.mx, y nos vamos a ir al final del sitio. Tenemos el apartado de sitios de interés
Aquí vamos a tener este apartado de los objetivos de desarrollo sostenible, este sistema que comenta el licenciado Maldonado, en el cual nosotros podemos darle seguimiento a esos objetivos. Y tenemos ahí un apartado de acerca de, si quieren conocer un poquito de los antecedentes y todo lo que es la Agenda 2030. Y tenemos aquí el apartado de indicadores. Y aquí en indicadores, pues ya tenemos los indicadores ya por meta. Y cada una de ellas ya nos dice la información, si es a nivel nacional, a nivel global, al desglose geográfico que maneja cada uno de los indicadores, nos lo va manejando a un lado de la meta. Sí, nos aparecen ahí estas letras. Me voy a ir al 16, que es el que han estado comentando. Y aquí tienen esos indicadores. Es un sistema muy sencillo en el cual nada más es buscar dentro del objetivo cuál es la meta que se va a analizar. Por ejemplo, quiero entrar al de proporción de la población que ha sufrido de violencia sexual en los últimos 12 meses. Yo puedo entrar aquí y ya me aparece una gráfica, ¿sí? Con los datos históricos del 2015 al 2020. Ya nos aparece la nota, la fuente, que es de la encuesta que también comentó la licenciada Tania, que es Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. ¿Sí? Tenemos ya aquí también los datos, que ya son las tablas. Si yo no quiero la gráfica, necesito las tablas para poderlo consultar. O necesito el metadato. El metadato también viene todo lo que es el objetivo, la meta y hasta el algoritmo de cómo se saca ese indicador, ¿no? También creo que es algo de los que los usuarios muchas veces preguntan de cómo se hace el cálculo de ese indicador. En este apartado ustedes lo van a poder consultar. Y aquí ven todo el metadato. Y todavía, si ustedes necesitan tienen dudas sobre este indicador o quieren hacer algún comentario, tenemos el contacto, la persona con quien ustedes podrían dirigirse. Aquí viene el domicilio, el teléfono, para que puedan ustedes hacer algún comentario o alguna observación sobre estos indicadores. Y vienen los datos para el cálculo. Y una vez que ustedes revisan la fórmula, ustedes aquí pueden consultar los variables que se utilizaron para poder generar ese indicador y vienen para descargas en Excel separado por comas o PDF. Entonces, esta información es la que encuentran en este apartado. Muy bien, Mari, gracias. Pues como podrán apreciar, tratamos de ser lo más explícitos posibles, ¿no? La institución como INEGI se ha esforzado en ser transparente, en dar todos los elementos de información, pues para que los usuarios interesados en este tipo de datos pues tengan toda la historia, ¿no? Y aún así, cuando ustedes la estén consultando y si quieren utilizar el dato, si se les dificulta algo, pues el INEGI también abre las puertas para asesorarlos, para platicar con ustedes, ver cómo puede destrabarse esa duda, esa inquietud y que ustedes puedan construir algún indicador o que puedan explotar o entender con mayor claridad el dato estadístico que se está publicando, ¿sí? Bueno, al parecer hoy están muy serias, muy serios. Sin embargo, sí me gustaría escuchar al menos alguna opinión. Tengo aquí a Koyani Adame, Alexia, Andrea Pérez, Briseida Martínez. A ver, ya hay una mano. Jennifer, te escuchamos. Hola, buenos días a todas, a todos. Buenos Pues días, primero que Jennifer. nada, muchas gracias a la ponente. La verdad estuvo muy interesante la explicación y es enriquecedora, ¿no? Porque muchas veces pues entramos justo, ¿no? Como a estos portales y no sabemos como toda la información que podemos sacar, ¿no? Más que nada, bueno, con relación a esto también que nos interesa los temas de género. Entonces, pues eso, yo quería como agradecerle y pues nada. Muy bien, Jennifer. ¿Eres de alguna institución del gobierno de la Ciudad de México? No, soy parte de una organización de la sociedad civil y Ok. también trabajo como en una unidad de género de la UNAM. Muy bien. Muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias, ustedes. Jennifer.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Andrea Pérez, Briseida, Diego, Elizabeth, están algunos compañeros de INEGI, está Miriam Ortiz, está mi jefe, el maestro Samuel Sánchez, está por ahí también Martiniano, y bueno, pues los invitados, Liliana Abigail, Carla Quintero, Judith, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Hay otra mano alzada? A ver, Surizadaí, por favor, te escuchamos. Listo, ¿me escuchan? Adelante. Ah, gracias. Pues solo me gustaría agradecer a la maestra Tania, que la verdad es que sí hizo un gran trabajo sintetizando toda esta información, porque el portal del INEGI es un mundo y muchas veces no lo sabemos utilizar, o sea, sabemos que está, pero no todas las herramientas que se ven. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención como la percepción de la inseguridad, pero también las problemáticas que afectaban específicamente a hombres y a mujeres. Creo que eso es muy interesante y también las desagregaciones que ella hizo, ¿no? De la participación en la toma de decisiones, la desagregación general por grupos de interés como indígenas o por identidad sexual. Eso me pareció muy interesante y pues solamente agradecer el esfuerzo que hacen por estas sesiones. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Una última opinión y ya pasamos a hacer algunas descargas, algunas consultas. ¿Quién dice yo? ¿De INEGI alguien quiere hacer algún comentario? No, no, nadie. Bueno, hoy están de verdad muy serios, y serias. Ya, Bueno. ya quieren ir a los ejercicios. Sí, es lo que veo. Bueno, maestra Tania, pues muchísimas gracias por su participación, su contribución. En realidad, la presentación que acaba de hacer nos amplía. Hay varios compañeros y compañeras de INEGI que justamente los invité para que pudieran tener esta información y bueno, irnosla apropiando también, ya que esta tarea de nosotros también es estar diario frente a diferentes usuarios de diferentes sectores y pues sí, tener esta visión de cómo integró la información seguro nos da luz para poder promover con mayor precisión algunos productos con perspectiva de género. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Si gusta quedarse, con mucho gusto, aquí está. Por si nos atoramos, ahí nos echa la mano. Y si no entiendo, pero aquí vamos a estar todavía. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, claro, por aquí estoy. Sí, Gracias a ustedes. gracias. Y por favor, entonces vamos a checar algunos tabulados, por favor, desde el sitio. Y si gustas meterte a algunas encuestas de victimización primero y después ahí como por la ruta, cómo navegar, cómo checar el dato y cómo identificar pues, los datos que nos acaba de presentar la maestra Tania. ¿Sí? Adelante, Mari, por favor. Ok, gracias. Entonces, para poder nosotros consultar estos censos, estas encuestas o estos registros administrativos que nos comentó la licenciada Tania, pues vamos a entrar al sitio de INEGI, ¿sí? Vamos a entrar a la pestaña de programas de información y aquí en programas de información pues tenemos los 4 subsistemas. El subsistema de información demográfico y social, el de información económica, el de medio ambiente, el de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano, y el subsistema de información gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Si ustedes observan, dentro de cada uno de sus subsistemas, tenemos ya agrupada la información por estos proyectos que ya nos comentaba ella, ¿no? Lo que son los censos, las encuestas, registros administrativos.
En la parte económica, bueno, ahí tenemos otros proyectos, aparte de estos tres, que es el de índice de precios, sistemas de cuentas nacionales, que por ahí también tenemos una cuenta satélite muy interesante, que es la cuenta de satélite de trabajo no remunerado. También habla en perspectiva de género de todo ese trabajo que hacemos las mujeres dentro de los hogares y que no es remunerado. Tenemos el sistema de geografía, toda la parte de cartografía, la temática, ustedes van a poder consultarla. Y al final tenemos el de el gobierno, seguridad pública, impartición de justicia, también con sus proyectos que son los censos, las encuestas, sus registros administrativos. Entonces, yo puedo entrar desde censos en esta pestañita para que ustedes vean los censos que tiene INEGI en cuestión de los del gobierno. Sí, por ahí nos dio algunos datos. ¿Sí? En cuanto, depende del ámbito, tenemos el ámbito estatal, federal, municipal. Si yo quiero consultar, por ejemplo, el gobierno estatal, vean que aquí ya viene el ejecutivo, el judicial, legislativo y algunos organismos autónomos, que por ahí también nos mencionaba datos, esto de la transparencia, aquí también ustedes pueden consultar este Censo Nacional de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos, o el Censo Nacional de Derechos Humanos. Si yo ya necesito más datos, por ejemplo, ya del Poder Judicial, puedo entrar a este censo, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, y la estructura va a ser similar para todos los censos. Yo entré a este, pero ustedes pueden entrar a cualquier otro censo también de gobierno, y la estructura va a ser idéntica. Nos trae un apartado de a qué se refiere este censo, nos da una opción de ver más. Aquí tenemos ya el antecedente. Si necesito saber la periodicidad de este censo, aquí lo vamos a encontrar. El desglose geográfico en el cual vamos a encontrar la información, ¿sí? Por entidad federativa, el periodo de levantamiento. Entonces, cuando ustedes ya quieren datos más específicos sobre estos proyectos, en este apartado lo podemos encontrar. Bien lo comentaba la licenciada, tenemos el apartado de documentación. Aquí en documentación, si ustedes quieren consultar cómo se llevan a cabo los cuestionarios, aquí están. Vienen en formato PDF para que ustedes puedan consultar cada uno de estos cuestionarios que se aplican para que vean el tipo de preguntas, las respuestas que están incluidas ahí, para cuando quieran consultar ustedes los metadatos, los microdatos, perdón, en los microdatos, pues ya les va a dar una referencia si analizan primero los cuestionarios para saber si se hizo esa pregunta, vienen en los tabulados o vienen en los microdatos, ¿sí? Viene el esquema conceptual, el documento de diseño, viene un glosario también muy interesante. Si ustedes ya tienen dudas sobre algunos términos que están considerados dentro de estos censos o dentro de las encuestas, trae su propio glosario con descripciones muy concretas, ¿no? Para que ustedes puedan entender a qué se refieren estos términos. Y ya para entrar al apartado de tabulados, aquí en los tabulados nosotros ya podemos empezar a analizar por tema. Aquí vienen los archivos de Excel para que ustedes hagan su descarga si quisieran saber sobre la estructura organizacional y recursos, ¿sí? Sobre la impartición de justicia. Entonces, ya es enfocarnos un poquito más hacia qué tema es el que requieren. Por ejemplo, te voy a meter al de estructura organizacional. Nada más para que vean el ejemplo de un tabulado, lo voy a abrir. Son tabulados, les digo que ya traen hasta un índice que ya les va a decir, dentro de este tabulado tenemos toda esta información. Y si ustedes observan, muchos de los indicadores pues ya vienen también con este término de género, ¿no? Ya tenemos la información por sexo, vean, personal del Poder Judicial por entidad federativa según órgano y sexo, personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial por entidad federativa y rango de edad según cargo y sexo. Entonces, vean, muchos de los indicadores ya vienen por género. Ustedes ya pueden analizar cualquiera de ellos. Vean, por ejemplo, voy a entrar a este de personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial fallecido por COVID-19 por entidad federativa según cargo y sexo. Ustedes le dan clic al tema y los manda directamente al tabulado. Ahorita me mandó al tabulado 14, en el cual pues yo ya puedo empezar a consultar por entidad federativa, ¿sí? El personal que falleció por motivo de COVID por entidad federativa. Mari, perdón, Sí. ¿puedes hacer un poco más amplia la letra? Ampliar la pantalla con el scroll.
Ya, así, ya lo hice más Sí, grande, ¿ya se lo ve ven? un poquito mejor, se ve un poquito mejor. Adelante. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ustedes ya pueden empezar a analizar, vean, les digo, es una tabla ya muy sencilla, donde ya viene por entidad federativa, ya viene el cargo, pues ya podemos ir viendo, de hecho, vean, por ejemplo, de los jueces, nada más yéndonos al total, pues podemos analizar que hubo más muertes de hombres que de mujeres, en el tema, vean, de magistrados, fueron 2 hombres, jueces 15 a comparación de 2 mujeres, ¿sí? Secretarios, 10 hombres, 4 mujeres, ¿sí? Entonces, casi todos los casos, la mayoría fueron más de funciones de hombres que de mujeres, ¿sí? Entonces, me regreso al índice, quiero analizar algún algún otro indicador, otra variable, lo puedo seleccionar, por ejemplo, seleccioné el de personal de los órganos y o unidades administrativos del Poder Judicial por entidad federativa y nivel de escolaridad según sexo, vean que pues podemos ver también este tema, ¿no? Hasta el rango de ingresos, ustedes quieren ya analizar hasta esta diferencia que tenemos en ocasiones de los ingresos de los hombres y las mujeres. Bueno, pues aquí nos puede dar información de el personal que trabaja dentro de esos órganos o unidades administrativas del Poder Judicial. Pues les doy así, me puedo regresar otra vez al índice y empezar a consultar. Entonces son índices muy interactivos que automáticamente me mandan al tabular. Voy a cerrar este. Tengo el apartado de publicaciones. Aquí en publicaciones vamos a encontrar los documentos que se hayan realizado con la información del proyecto que esté consultando. Ya vienen en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan consultar. Y tenemos herramientas, aquí en herramientas en ocasiones traen alguna herramienta específica para la consulta. Aquí nos trae como de manera muy general que tenemos algunos indicadores que los podemos encontrar dentro de otros apartados de INEGI, como son los bancos de indicadores, la descarga masiva o algunas gráficas dinámicas. Y si todavía quieren saber algún tema relacionado con este censo, tienen este apartado de temas relacionados, donde ya los va a mandar tenemos delitos registrados, ¿sí? Recursos humanos, transparencia. Entonces ustedes dicen, me interesan mejor el delitos registrados. Le doy clic a delitos registrados y automáticamente los manda a ese apartado, pero observen que estamos todavía dentro de censos de gobierno, seguridad y justicia, pero aquí ya viene como que más desglosado el tema que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de esto de los temas relacionados o los programas relacionados. Vean que ahora ya me cambia y me pone programas relacionados. Ahora me dice, ¿a qué programa va a estar relacionado? Y si se dan cuenta, habla de todos los censos, ¿no? Nos manda a estos censos. Y aquí en delitos registrados, pues ya podemos ver las gráficas por entidad federativa, ¿sí? Y podemos tener, ya estamos hablando de la policía estatal, policía municipal, los registrados por esas instituciones. Tenemos algunos mapas que ya nos permiten hacer estas consultas interactivas, por ejemplo, de los presuntos delitos del fuero común registrados en las intervenciones de la Policía Municipal. Sí, son ahí algunos mapas temáticos que podemos estar jugando con la información. Vean que aquí ya me da qué entidades federativas. Ahí tenemos Jalisco, ¿no? El color más rojo, que es donde hay un mayor número de delitos registrados del fuero común. Ustedes pueden ir activando, les digo, son mapas temáticos interactivos que pueden ir consultando para alguna investigación en particular. Me voy a regresar nuevamente a proyectos y les digo, aquí podemos entrar a cada uno de esos censos. Aquí vienen los de la Ciudad de México. Ustedes ya necesitan lo que son la información de los gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Aquí también lo van a poder consultar en este apartado. ¿Sí? Viene a nivel municipal y lo que le corresponde a las alcaldías que aquí le llamamos, ¿no? Pero vean, la estructura es la misma, por eso les decía, toda la estructura es igual, la documentación, los cuestionarios, los tabulados, y aquí ya viene más separado la información de los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México. Y si ustedes ya necesitan esa información, aquí ya la tienen. Y ya voy a entrar a este archivo de Excel, nada más para que vean que es exactamente igual. Tabulados interactivos,
¿sí? Vean, integrantes de los ayuntamientos y consejos por municipio de demarcación territorial según el sexo, ¿no? Entonces nosotros ya podemos estar consultando nuestra información. Y aquí ya viene también información de los municipios y pues de la Ciudad de México. Voy a cerrar esta y me voy a ir a un ejemplo de una encuesta ahora. Voy a entrar a las encuestas y en este apartado de las encuestas vamos a encontrar estos proyectos que nos comentaba la licenciada Tania, las encuestas regulares, las encuestas especiales. Dentro de las regulares, pues tenemos la encuesta nacional de victimización de empresas. Sí, tenemos la de encuesta nacional de victimización de empresas, que es la ENVE, y tenemos la ENVIPE, esos ejemplos que ella nos manejaba de la ENVIPE, ¿no? También la victimización, esos datos que nos daba, desde la percepción sobre la seguridad pública, por la cifra negra, ¿por qué no reportamos la cifra negra? ¿Sí? Todos los trámites ante la seguridad, ¿por qué no hacemos esas denuncias? Todo eso lo van a encontrar en este apartado de la ENVIPE. Voy a entrar para que la consulten y vean. Es exactamente la misma estructura, ¿eh? ¿Quieren ver más? Aquí tienen ver más para que vean esta encuesta cada cuando se hace, es de manera anual. ¿Cuándo fue la fecha de levantamiento? Fue del 1 de marzo al 30 de abril. Y la última actualización que tenemos fue del 10 de diciembre y la próxima será el 22 de septiembre. Bueno, más bien fue en septiembre del 2021, fue la última actualización, lo dije al revés. Sí, la última actualización fue el 22 de septiembre del 2021. Tenemos aquí ya los tabulados. Y en los tabulados, pues aquí ya van a encontrar todo esto que nos platicaba ella, ¿no? La denuncia del delito, la caracterización del delincuente, el nivel de victimización, ¿sí? El desempeño institucional, las características del delito en los hogares. Ustedes entran, voy a entrar a este. Entonces, aquí ustedes ya pueden consultar dentro de los hogares. Viene por entidad federativa. ¿Sí? Si fueron víctimas o no fueron víctimas de algún delito en esos hogares, pues el más grandecito para que lo alcancen a visualizar. Y ahí tenemos qué tipo de delitos son los que sufrieron estos hogares. Las regiones que ella nos comentaba, ¿sí? Aquí también van a encontrar que los datos de la población y hogares que optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia, ya sea de manera planificada o abrupta, por protegerse de la delincuencia por regiones. Ahí ella nos decía, nos hablaba de por regiones, aquí también tenemos esa información. ¿Sí? Entonces, aquí les digo, no vamos a entrar a todas los apartados porque son muchos, nada más mi intención es que conozcan un poquito la manera tan sencilla que tenemos para poder hacer nuestras consultas. Y vean, por ejemplo, aquí ya tenemos en este apartado de denuncia del delito, ya tenemos toda la información de la cifra negra, ¿no? Aquellos delitos ocurridos que no se registran, o sea, que no denunciamos, entonces no hay un acta ante ninguna institución. Hace rato vimos los delitos que fueron registrados acá en los censos de gobierno. Aquí estamos viendo la información de los hogares y tenemos la información de los que no se registran. Y les decía, por ahí tenemos delitos ocurridos por tipo, ¿sí? Por entidad federativa, ¿sí? Los delitos denunciados, ¿sí? Que se hizo una carpeta de investigación, delitos sin denuncia declarada por motivos de no denuncia, vean según sexo de la víctima, y ya empezamos a tener esa información por género, vamos viendo el motivo, el por qué no denunciamos, ¿no? Ahí tenemos lo que contestan los hombres, lo que contestan las mujeres, cuál es el motivo principal por el que no lo hacemos, y vean que los dos más altos, pues es por la pérdida de tiempo, ¿no? Consideran que el motivo del ir a denunciar es una pérdida de tiempo, ¿sí?
Y luego, pues ahí tenemos el de no tenía pruebas, y que el de delito de poca importancia, le dieron poca importancia a ese delito. Y ven, tenemos hasta la de desconfianza en la autoridad, ¿no? Entonces ahí tenemos estos indicadores de esta encuesta tan interesante que es la de victimización en los hogares, ¿no? Vean el de por miedo al agresor, por miedo a que lo extorsionaran o por actitud hostil de la autoridad. También hay estos motivos que la población manifiesta de no denunciar, ¿no? Les digo, y así podemos irnos, vean, por ejemplo, datos denunciados por condición el resultado de la carpeta de investigación según sexo. Ahí vamos a ver si se inició una carpeta de investigación de los que sí lo denuncian, que sí se abre una carpeta de investigación, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí tenemos el caso de los hombres, vean que el porcentaje más alto es si se inició una carpeta de investigación, el 69.3 de los casos que registraron se iniciaron, ¿sí? Nada, ¿sí? Es el más alto, 49.9%. Hice mi denuncia, se abrió una carpeta de investigación y el resultado obtenido es nada, ¿sí? El 27.5 está en trámite y si ustedes comparan ya estos porcentajes de los hombres víctimas y las mujeres víctimas, pues casi es muy parecido ese porcentaje. Eso no hay una gran diferencia que el de los hombres a lo mejor sí han tenido un mejor resultado que las mujeres, no. Vemos que pues en estos resultados obtenidos son muy parejos en estos porcentajes de qué pasó una vez que se abrió una carpeta de investigación. Entonces, les digo, ahí podemos empezar nosotros a analizar, vean de delitos ocurridos por condición de denuncia y percepción sobre el trato recibido durante el proceso según sexo de la víctima. También vean, ¿no? Si tuvo un trato, cómo fue el trato que recibió por parte de las autoridades cuando fue a levantar su denuncia. Vean, excelente, 8.9, 8.2 las mujeres. Bueno, 45.6, 42.2 las mujeres, ¿sí? El malo, 23.2, 24.2. Les digo, ya en estos casos, pues ahí podemos ver, ¿no? Muy malo. Vean el caso de la mujer, ¿no? El caso de mujer es un porcentaje más alto que el de los hombres, 23.9. Aunque pues también tenemos que analizar las cifras, ¿no? Ahí vean, por ejemplo, ya tenemos más, esta denuncia, pues fueron más mujeres, ¿no? Que hombres. ¿Sí? No sé si quieran que me detenga en algún tabulado en particular. Si hay algún participante quiere que me detenga en algún tabulado de los que están observando aquí, pues ustedes me avisan. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿No? Ok, entonces me voy a salir de este apartado para mostrarles otra. Bueno, y aquí tienen los microdatos, ya si ustedes ya quieren las bases de datos de toda esta encuesta, aquí tienen esas bases de datos para que ustedes los puedan consultar y tienen sus descriptores para que conozcan qué significan las claves que vienen en los encabezados de cada una de estas tablas. Tenemos el apartado de datos abiertos, ¿sí? En la cual también es la base de datos. La diferencia es que aquí en tabulados tenemos muy desglosados por temas, que aquí en la base de datos es toda la base completa de la encuesta, ya para que ustedes la analicen. Y en herramientas, pues vean, nuevamente me manda al banco de indicadores, a las descargas masivas, toda esa información, pues las encontramos en en otras herramientas que genera INEGI, las tenemos aquí en el sitio. ¿Sí? Temas relacionados, vean, por ejemplo, ya me manda incidencia delictiva, ¿sí? A las percepciones sobre el desempeño de las autoridades, percepción sobre seguridad pública o victimización. Les digo, es para que ustedes
están interesados en otro tema, pues le den clic en ese tema y vean que nos manda ese apartado. Aquí teníamos el de delitos registrados hace rato, ahora nos manda el de victimización. Le digo, entonces aquí es jugar con las herramientas de que necesito algún tema muy en particular o consultó el proyecto como lo venimos, como lo estábamos manejando nosotros inicialmente en este apartado de programas de información, es donde van a tener todo esto. Voy a entrar otra vez a las encuestas. Y tenemos ahí también una encuesta muy interesante, ya hablando de género, que es la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. También nos comentaba la licenciada que en este mes, a finales de este mes, vamos a tener la nueva actualización de esta encuesta de la ENDIRE 2016, que ya habla sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y realmente habla sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial que enfrentan las mujeres de 15 años y más en sus distintos ámbitos de vida, en su ámbito como pareja, familia, en la parte escolar, laboral y comunitario. Entonces, una encuesta también de victimización que está muy enfocado a esas experiencias de violencia para las mujeres. Entonces, aquí también les digo, pueden ustedes hacer sus consultas. Este mes vamos a tener una actualización de esta encuesta, entonces los invitamos a que estén al pendiente y si gustan consultarla, pues está muy, muy interesante la información que nos genere y nos permite hacer muchos análisis sobre este gran problema, ¿no? Entonces, nuevamente, si alguien quiere que me meta en algún tema en particular, ustedes me avisan. Como decía el señor Maldonado, creo que están muy calladitos el día de hoy, ¿no? Podemos entrar por cuestionario general, si ya quieren consultar información de los ingresos y los recursos de las mujeres en el ámbito escolar. Es una encuesta muy especial, no se hace como las demás encuestas que genera INEGI. Esta es una encuesta muy, muy especial por los temas que toca, ¿no? Entonces me voy a abrir el cuestionario general. Y aquí vamos a tener algunos datos sociodemográficos, ¿sí? Para nosotros poder empezar a analizar la población objetivo que tiene esta encuesta, cuántas personas, cuánta población tenemos de 12 años y más, de 3 años y más, por sexo, por condición de estado conyugal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos como un cuestionario general. Pero si ustedes ya quieren alguna temática, vean como que ya empezamos a tener en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, familiar, atención obstétrica, también ha habido violencia, ¿sí? Entonces, en vida en pareja, ¿sí? Entonces, ustedes ya pueden consultar alguna de esas. Voy a entrar a la de prevalencia de la violencia. Y aquí tenemos un tema de prevalencia de la violencia por tipo de violencia y agresor entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos quiénes son los agresores. Tenemos un comparativo de las encuestas anteriores de la ENDIRE 2011, 2006 y vean el tipo de violencia, ¿no? Hasta por tipo de violencia podemos ir analizando, así con eso ya lo alcanzan ustedes a visualizar un poquito más. Vean que tenemos por entidad federativa y tenemos sí el agresor es la pareja o otros agresores, pero vean, y ya viene hasta el tipo, ¿no? En la ENDIRE 2016 podemos ver que el 40.1 fue una violencia emocional por parte de su pareja, el 17.9 una violencia física, ¿sí? El 6.5 una violencia sexual y el 20.9% una violencia económica o patrimonial por parte de su pareja. ¿Sí? Si yo me voy al caso de la Ciudad de México, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí ya tenemos caso de la Ciudad de México, ustedes también ya pueden analizar, y pues el 49.4% sigue siendo el porcentaje más alto, que es el de la emocional, ¿no? La violencia emocional. Y entonces les digo, ahí ustedes ya tienen sus datos para generar sus propios análisis o estadísticas para sus informes. Yo me paso al siguiente.
Aquí ya tenemos algunas estimaciones también de esta prevalencia de la violencia, también por entidad federativa. Entonces también ahí, les digo, trae un comparativo para que quieran analizar algún histórico de esta encuesta, pues también lo pueden hacer para ver cómo ha habido esos cambios en esta victimización en los hogares. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Parece que no hay todavía a quien se anime. ¿Sí? Alguien que quiera que veamos algún tabulado en particular, que tenga duda con algún... Hay una pregunta, ¿se puede consultar por municipio, Mari? No, nuestras encuestas no llegamos hasta nivel municipio. En algunas llegamos a nivel entidad federativa únicamente. Por eso es muy importante que en la parte del diseño de la encuesta puedan leer para que ahí puedan observar el nivel de desagregación que tiene cada proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes entren a consultar alguna encuesta, cuando vean el diseño, van a ver, la información llega solamente a nivel entidad o a nivel urbano, a nivel rural o a nivel municipal o demarcación territorial, ¿no? Ahí justo donde está poniendo el cursor Mari, ahí dale clic, el desglose geográfico de este proyecto, ¿cuál es? ¿No vi? ¿No? Entidad federativa. Sí, es de la INDIRE, por ejemplo. Ok. Entonces, esta es la limitación de una encuesta. Por eso es muy importante que cuando ustedes revisen los datos de la encuesta, revisen esta parte metodológica para que vean cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y a partir de ahí ustedes como usuarios pues determinen cómo van a utilizar el dato. Nosotros quisiéramos que todas las encuestas tuvieran un desglose a nivel municipal, sin embargo, eso sería sumamente caro y es muy difícil. Para eso existe la estadística, por eso hay métodos estadísticos para hacer estimaciones, para hacer proyecciones que nos ayuden a explicar o entender algún fenómeno social, político, económico, de la naturaleza que sea, ¿no? Entonces, también, Mari, me gustaría que les muestres, por ejemplo, vete a censos de gobierno municipales y demarcaciones territoriales para mostrarles cómo también cada proyecto, una vez que se liberan los resultados, estos proyectos, además de presentar microdatos tabulados, nos dan una presentación, ¿no? Resultados generales, en resultados generales y vean, ¿no? La plataforma del sitio INEGI tiene la idea de presentar información, abre alguna, la que tú quieras, primero, el objetivo es brindar el servicio público de información, ¿sí? Pero además va proporcionando información a diferentes niveles según el tipo de usuario. Por ejemplo, esta presentación es la que se utilizó, ¿sí? En la conferencia de prensa que se publica, las montan y vele pasando las presentaciones. Vean ahí cómo nos dan una explicación de cómo, qué características tuvo el proyecto y vete más abajo, por favor, Mari, vete, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, aspectos metodológicos, ¿no? La temática, y entonces ya empiezan ahí los resultados. Por cada proyecto que se divulga, que se difunde, que se da a conocer, también se emiten boletines de prensa. Esos boletines de prensa, bueno, pues de pronto también están en las redes sociales, ¿no? O se pueden consultar, ¿sí? Entonces vean cómo, pues estas presentaciones de este proyecto en particular, pues ahí están sus gráficas, son datos generales. Aquí lo importante es que ustedes puedan conocer el proyecto y determinar. A lo mejor solamente les quieren saber cuál fue el indicador de mujeres que fueron en donde prevalece la violencia, ¿no?
cuál es el indicador de prevalencia de la violencia contra la mujer y bueno, pues toman el dato, se lo llevan para su trabajo, lo que sea. Quieren tabulados, pueden consultar tabulados, ¿sí? Quieren consultar bases de datos para hacer análisis más profundos, bueno, ahí están los microdatos. Quieren hacer relaciones de un proyecto con otro, ya mostró Mari cómo pueden estar interactuando, sí, con un proyecto, pero aparece por ahí un botón con temas relacionados, pues para que ustedes tengan mayores referencias que les ayuden a, pues, a enriquecer el análisis que están haciendo o que tengan una visión más amplia de alguna problemática, ¿sí? Entonces, para nosotras es muy importante que aprendan a navegar en el sitio, pero también de importante es, pues, que tengan un panorama general de cómo se estructura la información de los censos y encuestas de gobierno y que la maestra Tania, pues, nos acaba de dar una explicación muy interesante, muy bonita, que nos ayuda, pues, a dilucidar más toda la información que hay, ¿sí? Es muchísima información la que hay. De pronto, pues cada proyecto tiene sus limitaciones, de pronto quisiéramos más datos a nivel de marcación territorial, pero a veces no se puede por cuestiones presupuestales. Sin embargo, información para tomar decisiones la hay, ¿no? Entonces, para nosotros también es muy importante que ustedes pues se animen a participar porque en esa medida pues también nos vamos dando cuenta, vamos identificando necesidades de información, vamos identificando oportunidades de las cuales tomamos nota y bueno, pues para cuando vengan próximos proyectos, pues hacer llegar estas nuevas necesidades de información a las áreas responsables de planear y de, pues en el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde se discuten todos estos temas de necesidades de información estadística y geográfica de interés nacional, bueno, pues poner las nuevas necesidades en la mesa, pues para que se vayan revisando qué información de interés nacional se requiere producir. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, maestra Marta, de nuestra parte, pues sería todo. No sé si usted guste hacer algunos comentarios. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esta sesión es muy, muy amplia, un tanto, digamos, resume o reúne de una mirada global varios de los temas que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Que habíamos abordado un poco los censos y las Sí, encuestas, los sistemas, las cuentas nacionales, lo que hemos visto hasta ahora, pero ahora pues la maestra Tania nos da una visión en conjunto y relacionada entre los diferentes sistemas y siempre pues queda esta sensación de quisiéramos aprender más y saber más cómo sumergirnos en esta información tan vasta del INEGI. Entonces, siempre reiterar el ofrecimiento que nos realizan en el INEGI de si tenemos mayores dudas, si queremos realizar un proyecto en particular sobre estas informaciones que nos comparten, pues saber que siempre nos ofrecen la disponibilidad para profundizar en algún proyecto. Entonces, pues recordar esta situación a las personas que nos acompañan en esta sesión, porque bueno, nos quedamos con un montón de información, pero si queremos precisar y enfocarnos en algún proyecto en particular, saber que contamos con la asesoría del INEGI para poder hacerlo. Entonces, pues eso, agradecer muchísimo, como siempre, al INEGI la claridad, la disponibilidad para compartir la información que produce este instituto que nos pertenece a todas y a todos, ¿no? Y que lo mejor sería conocerlos y utilizarlo con mayor profundidad. Y pues recordar que el siguiente mes tendremos la 7ª sesión de la jornada de Viernes de Estadísticas y veremos la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, pues eso, maestro Maldonado,
serían Muy bien, pues los para comentarios. finalizar les pediría que si todas y todos prendemos la cámara para tomar una imagen para documentar esta sesión. Ayúdenme, por favor. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la maestra Tania. Muchas gracias. Gracias, Martiniano, Mari, a todas y todos, aunque estuvieron muy calladitas y calladitos, ¿no? Judith, hoy estuviste muy calladita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Aquí dices, muy calladita, pero con los oídos así, ¿verdad? Muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen maestra viernes. Tania. Gracias. Gracias. Hasta luego, Tomás, que estés bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buena tarde. Bye, bye. Buenas tardes. Hasta luego.